Era jueves por la tarde, aproximadamente las 6:30. Como de costumbre, Carlos Sanz se encontraba en el polideportivo de su barrio, junto a otros 12 niños de su edad y su entrenador de bádminton. Carlos era un chico de 10 años que, como a otro gran número de personas, le entusiasmaba el bádminton y formaba parte del equipo escolar. Carlos tenía un don para el deporte, se le daba muy bien y ganaba casi todos los partidos, pero sufría de la maldición que atormenta a todos aquellos que de forma innata tienen una habilidad extraordinaria. Era soberbio y no se esforzaba como los otros chicos y chicas para lograr sus victorias. A pesar de su actitud, era aplaudido por el entrenador y sus compañeros. Ese jueves, como era de esperar, ganó el partido amistoso que siempre jugaban al final del entrenamiento. El entrenador felicitó a todos por el esfuerzo de esa sesión y les dio permiso para que fueran al vestuario a cambiarse e irse. Pero el entrenador detuvo a Carlos y le dio una noticia inesperada. Se acercaba el torneo regional individual interescolar y el entrenador había pensado en Carlos como su jugador titular. Carlos aceptó e inevitablemente su ego se vio acrecentado. Pero el entrenador insistió en que si quería ganar, no le bastaba con hacer lo que hacía hasta ahora, debería entrenar en serio. Carlos dio una respuesta afirmativa, aunque solo fuese para que el entrenador le dejase en paz. El entrenador se fue a por su coche y Carlos fue al vestuario. En el vestuario ya no había nadie. Carlos abre su taquilla y el chirriar de la puerta metálica y algo oxidada retumba en toda la instalación. Carlos se cambia y justo antes de guardar su raqueta, oye como si una taquilla de la hilera que tenía a su espalda se cerraba fuertemente. Carlos se asustó y se dio la vuelta, usando la raqueta como arma improvisada. Una taquilla se abría y cerraba sola. Carlos no salía de su asombro, cada vez más asustado, y cuando se hartó, se acercó a la taquilla para cerrarla. En cuanto se acercó, la taquilla paró de juguetear por sí sola. El chico se tranquilizó, pero duró poco, pues otra taquilla, esta vez más cerca del pasillo, hizo lo mismo. Carlos se acercó y se volvió a parar, pero volvió a pasar con otra aún más cerca del pasillo. Parece ser que las taquillas le estaban guiando. Cuando Carlos llegó al pasillo, los fluorescentes hacían amago de apagarse, marcándole el camino. Todas esas señales a lo largo del vacío polideportivo le llevaron de nuevo a las canchas de bádminton. El inocente y curioso niño se acercó a un volante que había justo en el suelo, donde un jugador se coloca para servir. Antes de que Carlos se agachase, la raqueta que llevaba en sus manos empezó a vibrar intermitentemente mientras que el volante se alejaba del chico lentamente hasta llegar a la altura de la red. El volante empieza a alzarse. El chico no daba crédito a lo que veía, pero el volante seguía bailando en el aire, cuando de repente el volante sale disparado a la cara de Carlos. Este lo intenta esquivar y parar con la raqueta, pero no lo consigue y le da en la frente. Carlos se siente amenazado y corre a la puerta para salir de allí, pero las puertas se cierran según se acerca. La raqueta empieza a vibrar mucho más fuerte y el volante se vuelve a alzar en la cancha. Carlos, sintiéndose obligado, regresa a la cancha y se prepara para el nuevo lanzamiento. Esta vez, Carlos devuelve el servicio de esa fuerza misteriosa. Sea lo que está jugando con el crío, cada vez se lo lanza de una forma distinta, variando altura, fuerza y trayectoria, como si lo estuviese entrenando. En un momento dado, el volante cae súbitamente al suelo. «Oye, tú no deberías estar aquí», dijo la guarda
que patrulla las instalaciones sobresaltando al muchacho. Carlos se disculpó y le dijo que estaba entrenando para un torneo. La guarda acompañó al chico a por su equipamiento al vestuario y le llevó fuera del polideportivo. Carlos regresó a casa aún con el susto metido en el cuerpo. A pesar de aquello, no lo mencionó ni a sus padres ni a sus amigos. Pasó el fin de semana sin ningún tipo de contratiempo. Ya se había olvidado de aquella tarde. Pero llegó el martes y nuevamente regresó al polideportivo a entrenar con el equipo. Cuando pisó las instalaciones, todos los recuerdos oscuros de aquel jueves se apoderaron de su mente. Se mostraba distraído y preocupado. El entrenador pensó que era porque le estaba sobrepasando la tensión de hacer frente a su primer torneo. Por ese hecho, ese día el entrenador emparejó a los críos menos a Carlos, el cual entrenaría con el entrenador. Este se sorprendió gratamente al ver cómo del jueves al martes había mejorado bastante en las devoluciones de los servicios. Cuando acaba el entrenamiento, Carlos se quería ir corriendo al vestuario para no quedarse solo, pero el entrenador nuevamente le detiene y se interesa por su estado mental. Le pregunta si está nervioso por el torneo, ya que le vio distraído durante la sesión. Y Carlos oye un susurro tenebroso. Sí. Carlos gira la cabeza mirando a su espalda. El entrenador se sorprende y le insiste en que le responda. La voz vuelve a sonar. Sí. Carlos responde que sí. El entrenador le dice unas frases de ánimo y le pregunta que si ha entrenado durante estos días con alguien. Carlos responde que sí, que ha entrenado con el volante que flota. El entrenador se queda a cuadros ante la respuesta del crío, no sabe qué decir y le deja ir. Carlos se encuentra ante la misma situación de unos días atrás. Solo en el vestuario, abre su taquilla y el ruido ensordecedor del óxido se hace notar por toda la sala. La puerta de la taquilla a su espalda vuelve a abrirse y cerrarse sola, pero esta vez con menos intensidad. Carlos sigue las señales sin resistirse, las cuales le llevan de nuevo a la cancha. Y nuevamente el volante se alza y esta vez esa fuerza pretende jugar un partido con el muchacho, pues el volante retrocede hasta la línea de servicio y vuela hacia él. Carlos lo devuelve y mantiene una disputada confrontación con un oponente invisible. Finalmente, el oponente gana al muchacho. El chico no sabía qué hacer, no podía escapar, solo podía jugar, y ni siquiera le importó ganar o perder aquel partido. Pero aquella fuerza sí le importó. La red empezó a zarandearse con furia. Los metales de los respiraderos y de los postes empezaron a crujir, a chillar, haciendo que el pobre crío se estremeciese acurrucándose en el suelo. Los postes empezaron a doblarse. El techo del polideportivo comenzó a venirse abajo. Carlos quiso huir, pero las puertas se volvieron a cerrar. Carlos lloraba desconsolado ante tal muestra de brutalidad y furia. Las puertas se abrieron de repente. Era la guarda de las instalaciones que había acudido ante los llantos tan desconsolados del pobre crío. La guarda, atónita ante el estado del chaval, le fue a abrazar para consolarlo. Pero en cuanto lo tocó, este se revolvió y empezó a gritar que el techo se caía. Pero la guarda no vio nada extraño. Todo estaba normal. La guarda llamó al entrenador. Este regresó y se puso en contacto con los padres para discutir la situación del muchacho y le llevaron a un psicólogo. Este llegó a la conclusión de que estaba sufriendo estrés psíquico ante el torneo, lo que le hace exaltar su imaginación y ver esas cosas. El psicólogo apuntó que la única forma de tratar esto era que se expusiese al torneo y que viese por sí mismo que no pasa nada. Los días restantes, en los entrenamientos, el entrenador no se separaba del chico, así que no volvió a entrenar con aquella oscura fuerza.
Llegó el día del torneo. Era un día con niebla, apenas se veía lo que había a escasos metros. Los padres de Carlos le dejaron en la puerta del polideportivo, donde se jugaría el torneo, mientras que ellos irían a buscar aparcamiento. Carlos entra buscando a su entrenador y a sus compañeros que irían a verle. Carlos vaga sin rumbo por las asoladas, descuidadas y oscuras instalaciones. Llega a la cancha, provista de gradas vacías. En apenas 5 segundos, todo se ve consumido por la niebla. Carlos ve a un niño de su edad cerca de la red, vestido con la equipación de su equipo. El niño misterioso estaba sentado junto a un poste con las piernas recogidas pegadas a su pecho. Carlos poco a poco se acercaba a él, pensando que era su oponente, para hablar con él y desearle suerte. Según se acercaba, iba dándose cuenta de que el niño estaba llorando y que estaba de espaldas a él. Cuando está casi encima, se sorprende al ver que la camiseta se corresponde con la de su propio equipo. Carlos se dispone a tocarle el hombro cuando se da cuenta de que la raqueta está en el suelo, deshilachada, sucia, roída y sin forro en el mango. Es más, estaba afilada y cubierta de sangre. Carlos da unos pasos atrás aterrorizado y el niño se levanta muy despacio mientras cambia el llanto por risas y sufre espasmos musculares. El niño se empieza a dar la vuelta despacio y de un espasmo, junto a una risa horrible, se vuelve por completo rompiéndose el cuello. Carlos grita aterrorizado cuando ve que el niño era él mismo, pero sin ojos y sangrando por ellos de forma descontrolada. El crío demoníaco empieza a andar hacia él, mientras empieza a crecer y a cambiar a un aspecto más adulto. Su voz se vuelve infernal, agarra a Carlos con una mano y con la otra le agarra la cabeza y empieza a tirar, como si estuviese sacando su alma de su cuerpo, mientras dice: Por fin será mío. Carlos despierta llorando y sudando en su cama. Su madre sube corriendo y ve que está hiperventilando, le abraza e intenta consolarle. Poco a poco, Carlos vuelve en sí. Carlos le cuenta en esencia lo que ha soñado, solo menciona el torneo y un hombre feo malo que le grita. Su madre pensó que esa pesadilla se refería a que tiene miedo de perder y de que alguien se lo reprochase. Y con esa interpretación, la madre pensó que el psicólogo estaba en lo cierto, y por ende, para que todo pasase, tendría que jugar ese dichoso torneo. Desayunan y se montan en el coche. Cuando llegan, Carlos se apea del coche mientras sus padres van a buscar aparcamiento. Carlos se adentra en el polideportivo en busca del entrenador o de sus compañeros. Este les encuentra y el entrenador le dice unas frases de ánimo, insistiendo en que de verdad se ha esforzado estas semanas, ha entrenado duro y por el simple hecho de esforzarse y creer en sí mismo, será capaz de vencer. Carlos, estando conmocionado por todo lo que ha pasado, sale a la cancha donde hay un niño vestido de azul. Se saludan y cada uno ocupa su posición. Carlos parece estar en modo automático, pues da la sensación de que está allí no porque quiere, sino porque tiene que estar allí. Tal vez por miedo a lo que pueda pasar si no juega. Tras una sucesión de partidos, Carlos es proclamado campeón del torneo y se lleva consigo un trofeo muy ostentoso. La ilusión que le hizo ganar, los aplausos de todos, las alabanzas, le animaron y recuperó su sonrisa, su autoestima, pues él pensaba que tras todo lo que había pasado, aquellas macabras experiencias, los entrenamientos oscuros con aquel ente y demás enigmáticos sucesos, ha salido victorioso, esperando también que todo aquello formase ahora parte del pasado. Cuando Carlos volvía con sus padres en el coche,
Este estaba muy contento y tranquilo. Los padres pensaron en que una vez pasado esto ya no volvería a ponerse así de nervioso ni a tener alucinaciones. Carlos pensaba exactamente lo mismo. Cayó la noche. Ya estaban todos en la cama, cuando de repente Carlos se despierta. Oye unos ruidos extraños provenientes de la sala de estar. Un repiqueteo constante contra una superficie, acompañado de un jadeo muy leve. Carlos, sin pensar, con por instinto, con toda su inocencia, fue a ver si era su papá, que se sentía mal. Cuando llega al salón, no ve a nadie, pero alcanza a ver cómo el trofeo que había ganado se está estabilizando, como si alguien lo hubiese estado tambaleando. Carlos se acerca al trofeo, lo acaricia y lee la placa. A Carlos se le eriza el pelo de los brazos al ver lo que ponía. La placa estaba arañada. Algo había embornado el nombre de Carlos Sanz, y ahora en la placa ponía: ganador del torneo regional interescolar, Lorenzo Gutiérrez. Carlos miraba la placa sorprendido, mientras que la sala de estar se volvía poco a poco, de forma casi imperceptible, más y más oscura. Unos pasos se oyen acercarse por el pasillo, unos pasos pesados y lentos. Carlos pensó que era su madre o su padre, que se habían despertado y venían a ver qué pasaba. Por eso, Carlos fue hacia el pasillo, pero antes de salir, una sombra se dibujó en el suelo. La silueta de un ser monstruoso idéntico al del sueño de esa noche estaba avanzando hacia la ubicación de Carlos. Este se esconde tras un sillón. Escondido, observa cómo el monstruo es alto, muy delgado, de piel gris oscura, medio calvo con mechones de pelo largo, suelto y quebradizo. Porta consigo una raqueta de bádminton, la cual sostiene en su mano izquierda. Se acerca al trofeo y lo contempla un momento. Continúa deambulando por la estancia, buscando algo. Carlos intenta salir del comedor en un momento en el que el monstruo estaba girado, pero en cuanto Carlos llega a la puerta, esta se cierra. El monstruo avanza incesante y muy lentamente hasta Carlos. Los padres empiezan a aporrear la puerta por el otro lado, llamando a su hijo, intentando abrir la puerta. Pero es inútil. Carlos se agazapa y se pega a la puerta. El monstruo la agarra por el hombro con la mano derecha y tira la raqueta. Se rompe la mano izquierda dándole la vuelta. Coge la cabeza de Carlos, de tal forma que dos de sus dedos largos y puntiagudos apuntan a sus ojos. El monstruo introduce los dedos en sus ojos, agarra y tira. No le saca los ojos, le está sacando el alma. El monstruo tira con fuerza, orquestando los gritos desesperados de los padres de Carlos y los gritos agudos y ahogados del crío. El monstruo consigue arrancarle el alma, la devora y todo cesa. Los padres consiguen entrar. No ven nada raro, solo a su hijo tirado en la alfombra, con una raqueta de bádminton. Los padres le llevaron al médico, ya que estaba inconsciente. Todo estaba normal y a la mañana siguiente el chico despertó en el hospital. Se sentía bien, normal. Recordaba todo, quién era, quiénes eran sus padres y haber ganado el torneo. Después de esa noche, nada más pasó y se cerró el capítulo oscuro que asola a este deporte. Pasaron los años y el trofeo sigue adornando la sala de estar. La madre lee la placa y ve que está arañada y que el nombre de su hijo está reemplazado por Lorenzo Gutiérrez. La madre, confundida, jura haber oído ese nombre antes. Lo busca en internet y descubre una verdad aterradora. Lorenzo Gutiérrez fue un niño que vivió en los años 50, prometedor jugador de bádminton, el cual murió durante el partido final de un torneo debido a que parte del techo del polideportivo cedió
y le cayó encima. Somos Phobos Y Deimos, y esto es la fragua de Vulcano. Si quieres escuchar más relatos aterradores, suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Y para estar al tanto de nuestras últimas novedades, sigue nuestra página web www.lafraguadevulcano.net. No puede ser.